Primero déjeme decirle que no es mamá Rosa, es mamá Rosita. Así le conocen en todo Michoacán desde hace años y años. Incluso a las niñas y niños que se portaban mal, los amenazaban, no con llevarlos a un reformatorio, a una correccional, a un hospicio, no. Era la famosa mamá Rosita la amenaza. Y los llevaban y los plantaban ahí y les enseñaban más o menos cómo vivían. Y los chiquillos se regresaban a su casa diciendo, me voy a portar bien. Esto que hemos visto en las imágenes nos demuestra que ya la señora está, por buena voluntad que haya tenido, ya se la habían comido sus ayudantes, la gente que cerca de ella abusaba, no digamos en qué medida, sino que no había tasa. Despiadadamente comerciaban. Eso lo sabemos siempre, y no solo en Estados Unidos y en México ocurre, sino en otros lugares internacionales europeos, que en este tipo de asilos, de refugios, o como se les llame, hay abusos que no tienen nombre, pero que los directivos pues ponen en manos de sus ayudantes algunas cuestiones muy delicadas. Alquiler de niñas o niños para las peores acciones, o explotación, o mendicidad, o castigos, o no solo físicos, sino psicológicos, de todos aquellos. La sobrepoblación y los problemas que esto acarrea. Ahora, los que defienden a la persona esta no tienen idea, porque no lo han vivido. Pero quienes hemos estado cerca de esos sitios, nos damos cuenta de que algo chueco puede haber si no hay una vigilancia estricta. Aquí era tal la cantidad de asilados que prácticamente se perdió el control. Sí, se hizo un negocio redondo y yo no estoy de acuerdo con que se la comieron a la señora. Perdóname, pero cuando tú tienes 10 propiedades y los dedicas a asilar ancianos y a dar clases de música y a cuestiones de ese tipo de beneficio a la comunidad, no te están comiendo. Eres lo suficientemente viva como para invertir y seguir explotando ese rubro. Pero te confías de quienes te ayudan, que al principio parecen actuar de buena voluntad, pero que al rato ya están abusando, Dora. Ese es el problema. A 8 días de que el gobierno federal intervino en el albergue La Gran Familia de Zamora, más de 250 personas entre niños y adultos no han podido abandonar el lugar. El gobernador de Michoacán, que se supone gobierna, Salvador Jara Guerrero, criticó la postura de algunos intelectuales del país que han emprendido la defensa de Rosa del Carmen Verduzco y mencionó que la reacción de ellos me recuerda a Galileo cuando mostraba a sus contemporáneos el telescopio y estos se negaban a ver lo que ahí se revelaba. Muy intelectual su respuesta, pero hay que recordar que es el ex rector de la Nicolaita. Trabajadores del albergue La Gran Familia acusados de secuestro, abuso sexual, trata de personas y delincuencia organizada recibían salario como maestros, personal administrativo y de apoyo con cargo a educación. La nómina del estado de Michoacán reportada ante la Secretaría destinó más de 66,000 pesos para pagar a diferentes elementos que después abusaban del manejo
de quienes ahí se encontraban. Con 80 años a cuestas y luego de permanecer más de 24 horas en un hospital en Zapopan, donde le intervinieron, fue dada de alta Rosa del Carmen Verduzco, exdirectora del ya famoso albergue La Gran Familia de Michoacán. No crean que este es el único caso, hay muchos otros refugios con ese tipo y con esos delitos. La señora fue dada de alta y se retiró. Los médicos encontraron satisfactoria su evolución y las autoridades dicen que no enfrentará cargos porque pues ya su senectud le impide ser juzgada. Y Si cometió delitos, fue muy súbita su senectud. Ajá. Los que andaba como navaja hasta el día Enfermo, anterior. Mamá Poquianchis. algo así, Es mamá Poquianchis. ni más ni menos. Así es, sino que no me digan que se enfermó, qué casualidad. Estaba muy bien la señora, muy enterita. Y del susto enfermó, se tenga que... Bueno, pero Pretextos. recuerda que el propio gobierno en Michoacán tuvo a un traidor, a un hombre que obedecía a la tuta en todos sus deseos. Es decir, gente que se cuela entre ellos y funge, pero finge. Sí, y aprovechan ese puesto precisamente para aliarse con delincuentes y enriquecerse ilícitamente, porque originalmente el secretario de Gobierno del Estado resultó que no estaba solo el hombre, era todo un equipo. Además, para empezar, no es que los intelectuales defiendan a la persona como tal, sino el hecho. Para los medios de comunicación fue como un perro encontrarse un trozo de carne. Se volvieron, la exhibieron, la criminalizaron, nos pasaron las imágenes. Y entonces todos se llenaron así de orgullo y de investigación policíaca, el mismo procurador Castillo. Y esto es un problema gravísimo. A ver, ahora pídanle una disculpa. No, pero es que no se presta ninguna disculpa. No hay, La criminalizaron. Sin Sin tenerla juzgada. Bien, lo que pasa es que les dio miedo la presión de ciertos grupos, especialmente la élite política de la zona, que la apoya, empezando por Fox. Pero qué disculpa, ni qué disculpa, pues. No la criminalizaron, la denunciaron. Es muy diferente para mi gusto. Sí. No se necesitaba juzgarla dentro de un juicio y un expediente. Lo que se ve no se juzga. Y las escenas eran dramáticas. Esta era una situación casera. No tenía la organización, ni el apoyo, ni la distribución de deberes a quienes participaban con ella. Era una cosa familiar. Sí, era su coto de poder y de explotación y de uso Fundada personal. en 1947. Ayer se anunció el desalojo y si se resuelve o no seguir funcionando como centro de asistencia. Menores y adultos que aún quedan serán llevados a Morelia en una fecha aún por determinar. Preferimos llevarlos a otro lado porque podría llegar alguien con las escrituras y reclamar la posesión y no queremos que los niños vuelvan a tener una circunstancia difícil, dijo el DIF. En el lugar permanecen todavía unos 200 menores y adultos. El gobernador de Michoacán declaró que respeta opiniones, pero no está de acuerdo con la posición de los intelectuales que no conocen el interior, los intestinos de este asunto. Recordaron que solo basta ver los rostros de los niños y jóvenes y platicar con ellos para darse cuenta de la verdadera situación que enfrentaban. No, y Vicente Fox, que ofrece
hacerse cargo del cuidado de esta institución, pero no tiene idea de lo que dice. Ese hombre está loco, ¿para qué le haces caso? Pues imagínate, para 500 personas se requiere pero un inmueble en serio, porque deben tener espacios, deben tener baños, comedores, lugares de ejercicio, y requiere yo me acuerdo siempre de la institución esta Mier y Pesado, que está en la calzada de Guadalupe. Una cosa así se requiere para 500 gentes. En la casa de niñas que tiene el DIF en Insurgentes y Avenida del Imán, es una pequeña unidad habitacional en donde las niñas tienen una habitación con su baño y con lo indispensable para vivir, tienen jardines, pero son edificios los que tienen, no sé cuántas niñas tenga ahí el DIF. Niñas y niños, y están distinguidos por el color del edificio. En cada una de estas casas vive una mamá que es una responsable de las adolescentes mismas del DIF. Ellas son las responsables, tienen una mamá, cada una tiene su habitación, es un departamento cómodo, y asisten a clases y todo. Y hay unidad de niñas y unidad de niños. Pero son edificios. Sí, son condominios prácticamente. Políticos, empresarios, hombres de religión y gente que fue poco a poco metiendo sus tentáculos, hacían uso de esas niñas y esos niños de forma inapropiada, de la manera más horrible que se pueda usted imaginar. Qué bueno que por fin alguien puso alto a esto. Cuando vemos las imágenes de una cocina o un baño, por ejemplo, las habitaciones, Héctor, eran aquellos tambores de metal, pero nada más el puro tambor, sí, con un trapo, todo mugroso. ¿pero quieres pasar más adelante después de estar en un baño o en una cocina? Ay, no. No necesitas. Ahí estás viendo que ni en África tienen a la gente en esas condiciones. En Puebla nos sorprendió hace algún tiempo una nueva ley que apodaron Ley Bala, en donde el Congreso y el gobernador aceptaron que en algunas trifulcas, en algunas manifestaciones, en algunos bochinches que no podían ser controlados, se utilizaran armas de fuego. Ley Bala. Pero acaba de ocurrir un hecho en donde un muchachito perdió la vida en una manifestación y acusan a la policía, y la policía niega terminantemente haber disparado de lo que le señalan que fue una bala de goma. Y parece que la familia del propio muchacho está desmintiendo, diciendo que fue un petardo de los que estaban lanzando los revoltosos, lo que causó la muerte del chamaco. El caso es que esta ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza en Puebla continúa vigente, pero hay la idea de desaparecerlo. En un documento se pide la abrogación, o sea, la salida de esta disposición. El gobernador Rafael Moreno Valle defendió la norma aprobada hace 2 meses por el Congreso local. Pero viene este hecho y se le echan encima al gobernador y al Congreso en Puebla. Pero no hay ninguna prueba de que haya sido una bala de goma. Pues habrá que esperar el dictamen de la certificación de las causas de la muerte. Sí, porque un petardo deja huellas de pólvora y de quemadura. No siempre. Sobre todo si es un petardo que está cubierto de lo que sea, pero deja canicas, lo cubren a veces. Características distintas, y el explosivo siempre deja una huella química, aunque no se vea. Dicen que no hay huella química, pero ahora hay que ver quién hizo el peritaje.
y bajo qué condiciones se recogió el cuerpo, en fin, cuando hay todas las pruebas de que ellos traían petardos, piedras, y la policía no. El solo uso de resorteras resulta gravísimo, en un hecho así. Y las traían. Ahora el problema es de que hay muchos videos demostrando que los vecinos eran los que venían encrespados, los que venían armados, los que estaban dispuestos a todo. Y el problema es ese, cualquier pretexto ahora sirve para cerrar una calle, para agarrar a patadas a la policía, para exacerbar los ánimos. Lo malo es que no se pide estrictamente justicia, sino que ya se convirtió en un arma política del PRD. Exacto. Contra el gobernador de Puebla. Sí, Ese es el problema en el fondo. sí, lo que quieren es hacerlo quedar mal por las acciones que ha estado tomando y que en algunos casos han sido muy benéficas para el Estado de Puebla. Sí, ahora esa característica tienen hechos muy relevantes. Esto de Mamá Rosita allá en Zamora también está volviéndose de alguna manera un caso político. Claro, porque las voces que se han levantado no atacan precisamente el detalle de la detención y que lo que se descubrió. No, todo el aparato que movió el gobierno federal. Eso es lo que critican, fíjate qué absurdo. Sí, y dicen los defensores de Mamá Rosita, hay algo político atrás. Pues claro que hay algo político, que no ven la defensa que hace Fox y Entonces, Marta no, cómo va a ser político. Y vamos México, no se te olvide. Vamos México y regresamos. Y en el caso del niño, aprovecharon el funeral para presentarse ahí, sobre todo un diputado perredista, Y una para diputada. decir que que había, ¿cómo se llama?, opresión por parte del gobierno. Pero es una poblano. diputada la que ha estado con la Bueno, mamá. aquí yo vi a un hombre, vi a un diputado, no sé si también una diputada, pero yo vi a un hombre y que utilizó el funeral porque acudió muchísima gente del pueblo para estar levantando la voz de que el gobernador era un represor y utilizar toda esta campaña para dañar la imagen.